Método simplex. El método simplex es un método analítico de solución de problemas ocupado frecuentemente en investigación de operaciones. Es capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos mediante otros métodos. Puede ser usado cuando las variables del problema son más de dos caracterizándose por buscar soluciones mejores que el método gráfico para optimizar la función objetivo del problema. Hacen uso de símbolos matemáticos y representan elementos como variables, representan las incógnitas del problema, restricciones, se contemplan las limitaciones a las que se encuentran sujeta la resolución de problemas, considerando la escasez de recursos en tiempo y espacio. Función objetivo representa la meta que se pretende alcanzar, en la cual se basan las decisiones principales para maximizar los beneficios. El método simplex fue desarrollado en 1947 por George Bernard Detzig, cuya finalidad es resolver problemas de asignación de recursos. A continuación se presentará un ejemplo del método simplex, en donde el negocio de Pedro se dedica a la elaboración de mesas de madera y utilizan los siguientes recursos que se presentan en la tabla. Se requiere determinar la cantidad de cada tipo de mesa que se deberá fabricar para alcanzar una máxima utilidad. Entonces, x1 es igual a la cantidad de mesas tipo 1, x2 es igual a la cantidad de mesas tipo 2 y x3 es igual a la cantidad de mesas tipo 3. Por lo tanto, la función objetivo sería la siguiente. Maximizar z es igual a 11x1 más 15x2 más 9x3. Las restricciones van con base a nuestros recursos disponibles, sujetos a 1x1 más 2x2 más 3x3 igual o mayor a 12, 1x1 más 2x2 más 1x3 igual o mayor a 10, 3x1 más 1x2 más 1x3 igual o mayor a 13. Las condiciones de no negatividad son x1, x2, x3 igual o mayor a 0. Como el problema representa la cantidad de mesas a producir, los valores no deberán ser negativos porque estamos hablando de algo físico tangible. Ahora traslademos el modelo a forma canónica, es decir, que todas las variables deberán de quedar del lado izquierdo de la ecuación y las independientes del lado derecho. Quedaría de la siguiente forma: z menos 11x1 menos 15x2 menos 9x3 es igual a 0. Las restricciones son desigualdades, pero se deben devolver igualdades para poder continuar con el proceso. Esto quiere decir que lo que se gasta de madera puede ser menor que 12 unidades. Entonces se debe de agregar una variable de holgura que puede significar sumar lo que falta para llegar a ser igual a 12. Es importante considerar que esa variable de holgura puede o no tomar valor. Es decir, que si no nos faltara nada para llegar a las 12 unidades de consumo, entonces la variable S1 tomaría el valor de 0. De todas formas, deberá ser considerada. Coloquemos la variable de holgura 1, x1 más 2x2 más 3x3 más s1 es igual a 12. 1x1 más 2x2 más 1x3 más s2 es igual a 10. 3x1 más 1x2 más 1x3 más s3 es igual a 13. En el renglón 1 van todas las variables existentes en el sistema. En la columna 1 corresponde a cada una de las ecuaciones que compone el sistema. Se debe iniciar con la variable única para los sistemas, que en este caso son z, s1, s2 y s3, donde z es nuestra función objetivo. x1, x2 y x3 serán nuestras variables originales que representan la cantidad de mesas. S1, S2 y S3 son nuestras variables de holgura y nuestra constante es el resultado final. Para comenzar a llenar la tabla, debemos anotar las coeficientes de cada una de las variables. Entonces,
Nuestra forma canónica, que es z menos 11x1 menos 15x2 menos 9x3 igual a 0. Las variables se colocaron de la siguiente manera en la tabla. En la columna z sería igual a 1, ya que existe función objetivo. x1 es igual a menos 11, x2 menos 15, x3 menos 9, s1, s2 y s3 son 0, ya que no tenemos variables de holgura, y nuestra constante es 0. En nuestra siguiente columna, que pertenece a S1, tomando en cuenta que nuestra primera restricción es 1x1 más 2x2 más 3x3 más S1 es igual a 12. Queda de la siguiente forma. Z es igual a 0, ya que no existe función objetivo. x1, 1, x2, 2, x3, 3, S1, 1, S2, 0, S3, 0. Y nuestra constante es 12. En la siguiente columna, que pertenece a S2, tomando en cuenta que nuestra segunda restricción es 1x1 más 2x2 más 1x3 más S2 igual a 10. Queda de la siguiente forma. Z, 0, x1, 1, x2, 2, x3, 1, s1, 0, s2, 1, s3, 0 y nuestra constante es 10. En nuestra última columna, que pertenece a S3, tomando en cuenta que nuestra última restricción es 3x1 más 1x2 más 1x3 más S3 es igual a 13, que queda de la siguiente forma. Z, 0, x1, 3, x2, 1, x3, 1, s1, 0, s2, 0, s3, 1 y nuestra constante 13. A continuación empezaremos a realizar las selecciones necesarias para poder resolver, a donde debemos escoger la columna con el valor más negativo. La toma de decisiones debe ser con base a la función objetivo, es decir, la z, y esta la columna que debo elegir, que es la que se presenta a continuación, que es la x2, donde se encuentra el número mayor negativo. Luego de ya encontrar este dato, se debe de dividir el resultado de cada una de las ecuaciones, es decir, S1, S2 y S3, entre los valores correspondientes a la columna elegida. Esto quedaría así: 12 entre 2 igual a 6, 10 entre 2 igual a 5 y 13 entre 1, 13. Debe escoger el resultado más pequeño, que en este caso es el número 5. Entonces quiere decir que x2 va a entrar y s2 va a salir. Comencemos el llenado de la nueva tabla. Nos basaremos en el método de Gauss-Jordan, que dice que existe un valor pivote en este donde la columna y el renglón elegido se cruzan. Este valor pivote deberá ser forzosamente 1 para poder trabajar con el resto de los renglones. Para que eso suceda se deberá multiplicar o dividir. En este caso nosotros vamos a utilizar una división. La operación deberá realizarse en todo el renglón. Entonces, su renglón de x2 quedaría así: z0, x1 0.5, x2 1, x3 0.5, s1 0, s2 0.5, s3 0 y su constante será 5. Este renglón ayudará a acomodar el resto de los renglones para que en la columna elegida x2 se vuelvan 0 todos los valores excepto el dato que en este cruce el renglón, y la columna al que hemos llamado dato pivote, que deberá ser 1. Después todos los valores de la columna elegida, en este caso x2, deben volverse 0 con ayuda del renglón de apoyo. Ahora debe multiplicarse el renglón pivote por el dato que quiere eliminarse en cada renglón, pero de signo contrario. Entonces en este caso el valor más alto es 15.
Este valor multiplicará a toda la fila de x2, como se muestra a continuación. Los valores serían 15 por 0, 15 por 0.5, 15 por 1, 15 por 0.5, 15 por 0, 15 por 0.5, 15 por 0 y 15 por 5. Los resultados obtenidos de la multiplicación de 15 por 2 los vamos a restar con las variables de la función canónica o función objetivo. Y el resultado de esta operación sería la función z con los valores siguientes: 1, menos 3.5, 0, menos 1.5, 0, 7.5, 0 y la constante 75. Lo mismo pasaría para S1, donde menos 2 multiplicaría toda la fila de x2, dando como resultado 0, menos 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 10. Este resultado se tendrá que dividir por la fila S1, dándonos como respuesta 0, 0, 0, 2, 1, menos 1, 0, 2. Lo mismo aplicaría para la fila S3, que multiplicará a la fila menos 1x2, dando como resultado 0, menos 0.5, menos 1, menos 0.5, 0, menos 0.5, 0, menos 5. El resultado se deberá restar por la fila S3, dándonos como respuesta 0, 2.5, 0, 0.5, 0, menos 0.5, 1, 8. Para saber que ya hemos terminado con este sistema, debemos repetir el proceso hasta que en Z se terminen los negativos. Siguiendo el mismo procedimiento, se observa que ya no hay ningún valor negativo en Z. Esto quiere decir que hemos terminado y los resultados se reflejan en la última columna, donde Z se maximiza en 87 cuando x1 vale 3, x2 vale 3 y x3 vale 1. Esto quiere decir que se deben de fabricar en x1 3, en x2 3 y en x3 1, donde Z va a ser igual a 11 por 3, que es igual a 33, más 15 por 3, que es igual a 45, más 9 por 1, que es igual a 9, dando como resultado que Z va a ser igual a 87.